Y en esa tarea de sobreedificar, esa tarea será puesta en juicio. Y el Señor va a probar. Y si esa obra resiste, pasa al fuego, recibirá recompensa. Pero si se quema, dice la Escritura de manera solemne, el tal no será condenado, sufrirá pérdida, pero será salvo con olor a humo. Dice el texto, así como por fuego. Es como cuando literalmente en una desgracia de un incendio se le quema todo, pierde todos sus bienes, pero usted sale ileso del incendio. Es dramático, hermanos. El tribunal de Cristo es serio. Ahora, la semana pasada nos quedamos, y en estos minutos que nos quedan, quiero hacer este énfasis a ver si avanzamos, la importancia de la interpretación. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de enseñanzas que indican que solamente hay un juicio de Dios, ¿ya? Cuando, por ejemplo, se habla del juicio del gran trono blanco, o del tribunal de Cristo, o del juicio de las naciones, por nombrar tres, ellos dicen que es uno y el mismo juicio, porque todo lo ven en una sola perspectiva. Y vamos a llegar a una raíz que es la que siempre yo insisto. Por ejemplo, ellos dicen que hay una sola segunda venida en el sentido que no existe un tal arrebatamiento, pero ellos no lo llaman arrebatamiento, lo llaman un rapto misterioso. Yo no sé, en la Biblia no encuentro todavía esa palabra rapto misterioso. Ellos dicen que nosotros enseñamos un rapto misterioso. Pero la Biblia habla de una palabra clara que deriva de un término arpazo que significa arrebatamiento, sacado por la fuerza de la faz de la tierra. Y eso va a ocurrir, esa transposición, porque el libro de Hebreos, refiriéndose a Enoc, dice que Enoc caminó con Dios, era un peregrino, y desapareció porque Dios le llevó. Eso es lo único que se sabe de Enoc, que está en el libro de Génesis. Pero el autor de Hebreos, por revelación de Dios, por inspiración divina, llega a decir que Enoc fue traspuesto. Y usa la palabra, creo que 3 veces ahí en Hebreo, y ocurre que esa palabra traspuesto es ser movido, ser trasladado en cuerpo y alma al cielo. Porque todo el contexto de Hebreo 11 es la patria celestial, si usted lo lee. Por lo tanto, el arrebatamiento como doctrina no nos debería sorprender. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos que enseñan que hay una sola venida de Cristo, no hay tal arrebatamiento ni rapto misterioso, y por lo tanto hay un solo juicio, ante el cual vamos todos a llegar ahí, al trono blanco o tribunal de Cristo, dicen ellos, que es exactamente lo mismo. Básicamente esa es una interpretación amilenarista, ¿ya?, de corrientes de evangélicos, ¿no es cierto?, reformados y también católicos. Porque lo que está pasando hoy día es que hay una estrecha similitud en la doctrina escatológica de los protestantes amilenaristas y de los católicos, ¿ya? Por eso que debemos tener mucho cuidado. Un solo juicio final, dicen ellos, ¿ya? Perfecto, ellos dicen que eso no es relevante, ¿ya? No te preocupes de eso. Es que el problema no es así, pues, hermano. El problema es que afecta doctrinas básicas, fundamentales del Evangelio. Cuando usted cambia la escatología y cambia el esquema escatológico, afecta en el 100% la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Yo le voy a decir. Las implicaciones que trae el decir que vamos a comparecer a un solo juicio, en donde vamos a ser salvos por obras, ojo, por obras, porque lo dice la Escritura ahí en Apocalipsis 20, los hombres darán cuenta por sus obras y serán salvos o serán condenados por sus obras. Quiere decir, hermano, que la salvación es futura. Ya no podríamos decir como gozamos ahora mismo, de decir el que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. Lo dice la Escritura. Pero ellos implícitamente me están diciendo que el que cree en el Hijo ahora tendrá vida eterna, tendría vida eterna. ¿Por qué? Porque depende de las obras de cada creyente. Por eso que es importante en esto, mis hermanos.
Yo sé que a no todos le ha sido el llamado de esta diligencia de averiguar y de escuchar y de leer. ¿Por qué? Porque cuando uno lee estas enseñanzas, uno debe advertir al rebaño, tenga cuidado con esto. Parece muy evangélico. Quizás de las 10 palabras que dice el tal, quizás 9 son verdad. El problema está en ese 1% que lleva una inyección letal a la doctrina. Y lo vamos a hablar el día de hoy. Las implicaciones de eliminar el tribunal de Cristo y dejarlo en un solo juicio final es que se pierde el concepto de salvación presente y se traslada a un concepto de salvación futura. Por lo tanto, ninguno de nosotros con esa interpretación podría decir ahora mismo, soy salvo. ¿Qué le parece? Y eso es lo que nos difiere de los católicos. Usted le pregunta a un católico, ¿tú eres salvo? No lo sé, eso depende del juicio final. Pero si nosotros como evangélicos, como creyentes en el evangelio, a eso me refiero, si nos preguntan, ¿tú eres salvo? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Sí, somos salvos. ¿Y por qué? Porque Cristo murió por mí. Él pagó por mis pecados. Él llevó el acta de los decretos que me era contraria y los clavó en la cruz de una vez y para siempre. Es que Cristo dijo, consumado es. Es que Pablo dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿De qué estamos hablando? Es que están reformando el evangelio, recatolizando el evangelio. Lo segundo, que si la salvación es futura, es que también la justificación es futura. Imagínense Romanos 5.1, que lo vamos a leer y desglosar. ¿Se acuerda? Sí. Justificados pues por la fe, tendremos paz para con... No dice así el texto, amados hermanos. El verbo dice, justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos, presente, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es presente y la justificación es presente. Pero estas implicancias de negar el tribunal de Cristo nos lleva a una sola conclusión, que la salvación es futura, que la justificación es futura y que no hay seguridad de salvación. Bueno, ahí en Juan capítulo 10, versículo 29 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es salvación segura, es salvación presente. Lo otro, esta implicancia gravísima es que la salvación termina siendo por obras. ¿Por qué? Porque si usted ve en una sola perspectiva el juicio final, por sus obras y por las mías, recibiremos la recompensa, el premio, la corona o el galardón de la salvación. Pero el problema ¿cuál es? Que la salvación no es un premio. La salvación no es un galardón. La salvación no es una corona. La salvación es un don. Entre muchos otros pasajes, el más fuerte en eso, más claro en eso, es Efesios 2:8. Pensémoslo con la mente, digámoslo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué dice el versículo 9? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, debemos nosotros prestar atención. La escatología es muy importante. Si nosotros decimos que hay un solo juicio, entonces la salvación ya no es por fe, no es por la obra de Cristo, sino que por nuestras obras. Eso es grave. La salvación deja de ser un regalo y pasa a ser un premio, una recompensa o un galardón. Mire, acompáñenme un poquito aquí mismo en Romanos, capítulo número 11. Romanos capítulo número 11, por favor. Vamos a considerar algunos puntos, los pocos minutos que quedan. Dice aquí en Romanos capítulo 11, versículo 6, lea usted. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo el Señor con este aparente juego de palabras? Pablo está enseñando a los romanos. O es por gracia, o es por obras. Pero no hay complemento acá, ¿ya? No hay complemento. ¿Es por gracia?
o es por obras? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Nosotros tenemos arraigado en nuestro concepto religioso el asunto de las obras. Es que no puede haber una salvación tan fácil. ¿Cómo vas a ser salvo sin hacer nada? ¿Ya? Es que Cristo lo hizo todo. Es que Cristo para nosotros es todo suficiente Salvador. Cuando nosotros aplicamos ese concepto de todo suficiente Salvador, es que Él lo ha hecho todo. Y nosotros gozamos de esa salvación ya presente. No tenemos ninguna duda que seremos salvos por la obra de Cristo. Pero este texto es tan maravilloso porque presenta una enseñanza clara, ¿cierto?, de que no hay complemento, no se complementan la gracia con las obras. O es por gracia o es por obras. Si fuera por gracia, entonces ya no existen las obras. Ahora, si es por obras, ya no existen las gracias, porque hay méritos de por medio. La palabra que está implícita en este juego de palabras son los méritos. Entonces yo me pregunto y tú te preguntas, ¿es que tenemos o no tenemos mérito? ¿Es que tendremos o no tendremos méritos en el futuro para ser salvos? Es que nunca vamos a tener mérito. Es que para entrar al cielo tenemos que ser tan perfectos como Dios. ¿Y quién de nosotros podría osar en esta noche levantar la mano y decir, usted está equivocado porque yo sí tengo méritos? Yo soy tan bueno y tan justo como Cristo Jesús. Sería un insulto, sería una locura. Por lo tanto, en cada generación, hermanos, surgen hombres que, por eso que Pablo decía, desde dentro se levantará esto, no desde fuera, que tropiezan, ¿cierto?, y que enseñan esta visión católica romana, lo voy a decir con todas sus letras, de la justificación. Usted sabe, los que éramos católicos, sabemos que para salvarse había que cumplir sacramentos, ¿ya? Es una locura, hermano, una locura. La otra vez estuve un poco indagando sobre un concepto que el catolicismo llama, para poder explicar esto, en lugar de ordenar la escatología, tratan de explicar lo inexplicable. Ellos hablan del juicio particular. Es decir, cada persona que muere vive inmediatamente un juicio particular, que es tratado en un lugar que no existe en la Biblia. ¿Y sabe cómo se llama ese lugar que no existe en la Biblia y que ellos lo enseñan? Purgatorio. Es que es un lugar donde nosotros vamos a purgar, a purgar nuestros pecados, a limpiar particularmente nuestros pecados para ver si pasamos a la siguiente etapa de salvación. Es que ese lugar no lo va a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Entonces esta visión católica de la justificación, en esa idea de una justificación por obra, han tropezado muchas personas. Y cuando tropiezan, buscan a otros que también tropiecen con ellos. Yo quiero mencionar un personaje en particular y lo voy a dejar la inquietud porque ya se nos fue el tiempo. Acuérdense que ya venimos enseñando hace varios años y en esto quiero también recordar que la Biblia nos enseña a dar nombres propios para advertir al rebaño, tenga cuidado con este fulano de tal porque está enseñando cosas que no conviene. Pablo decía, cuidado con Alejandro y Mineo, que están enseñando cosas que no convienen. ¿Se acuerda? Algunos dicen, no tienen que dar nombres, pero ¿cómo yo voy a advertir al rebaño de que tengan cuidado con tal o cual que está enseñando cosas que no convienen al rebaño? Ya hace tiempo se está dando un movimiento que se llama neocalvinismo, ¿ya? El neocalvinismo proviene de los Estados Unidos, que tiene una plataforma que ha cautivado a muchas iglesias aquí mismo en Chile, que es la plataforma TGC o The Gospel Coalition o la Coalición por el Evangelio, en donde aglutina muchas iglesias reformadas, ¿ya? Y no reformadas, ¿cierto? Y que tienen ideas que crean algún tipo de confusión porque algunos defienden tales puntos, otros tales puntos, y usted se mete a esa plataforma y sale más confundido que no sé qué. Es como la Babilonia, hermano. Acuérdense que la palabra Babilonia en su etimología significa confusión. Entonces en este portal de la Coalición por el Evangelio usted dice, voy a buscar sobre el homosexualismo. Y aparecen algunos que dicen que el homosexualismo no es correcto y por otro lado que el homosexualismo es correcto. Y usted mira para un lado y para el otro lado y como Condorito dice, exijo una explicación. Es que no entiende nada de lo que pasa ahí, hermano. La verdad no se manifiesta.
Son ambigüedades. Y uno de los fundadores de esa entidad de Gospel Coalition es John Piper, ¿ya? Un norteamericano con un mega ministerio que se conoce como Deseando a Dios, que ha tenido enseñanzas muy radicales respecto al gozo en el Señor, ¿ya? Dice que el centro de la vida fructífera del cristiano es el gozo en el Señor. Y toma pasaje aislado para afirmar su postura, ¿ya? Nosotros debemos entender que hoy día mismo estamos en un tiempo en que el hombre busca el gozo, ¿ya? El estar feliz en este mundo. Entonces, nos acordamos porque como hay un apetito muy grande de meter a la fuerza la filosofía en medio del pueblo de Dios, que es lo mismo que pasó en el siglo IV cuando toda la filosofía de Alejandría, ¿se acuerda? Esa reserva intelectual de ahí, griega, ahí en la región africana de Alejandría, se metió en la enseñanza de la iglesia y se fusionó con la enseñanza apostólica y dio como resultado toda la doctrina de Agustín de Hipona y de sus sucesores. Lo mismo ocurre hoy día. Hoy día los pastores, escúchenlo, son más filósofos que pastores. Son más psicólogos que pastores. Hablan conforme a su intelecto. Y ellos dicen que todo el que se salga de esos márgenes son radicales, ignorantes, no conocen nada y subestiman a cualquiera que se les oponga. Estamos en tiempos muy, pero muy difíciles. Entonces, este personaje tomó las ideas de un filósofo antiguo de Epicurio, ¿ya? Que él, lo único que centraba en cuanto a su filosofía, o básicamente lo que él centraba en la filosofía de él, era el gozo del hombre. El fin de todo era que el hombre se gozara, fuera feliz. Y eso se ha metido radicalmente en la iglesia. Entonces, sorprendentemente, hace poco se celebró los 500 años de la Reforma. Hay iglesias que están preocupadas solamente de la Reforma y viven hablando de Lutero, de Calvino, como que si eso fuera el Evangelio. Y lo único que les falta es levantar estatuas a Calvino o a Lutero. Piper, en ese marco de los 500 años de la Reforma, intentó demostrar que la salvación final, imagínense que usa un término que no existe en la Biblia, salvación final, es por obras del creyente. ¿Por qué, dice usted? Porque él dice que hay un solo juicio, el juicio del gran trono blanco. Y el creyente va a ser salvo por las obras que muestre desde que es creyente hasta el juicio del gran trono blanco. Eso es, en definitiva, se me fue el tiempo, eso es recatolización del Evangelio. Hermanos, para terminar, la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Eso debemos siempre defenderlo. Decía el autor de un artículo, cuando el Evangelio está en juego, tenemos que entrar todos a la batalla para enarbolar el pendón del Evangelio. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia santa, dándote gracias, Señor, por esta tu palabra que nos permite distinguir también la luz de las tinieblas, la verdad del error. Estamos a veces tan confundidos con lo que está pasando en este mundo. Estamos en un mundo convulsionado en que las cosas no van mejorando, van empeorando. Pero tu palabra nos trae paz, porque ya desde hace mucho nos está anticipando de que el mundo irá de mal en peor, de que los malos hombres irán de mal en peor engañando y siendo engañados, de que los tiempos finales son difíciles y peligrosos, de que tenemos que estar atentos, de que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Ayúdanos, Señor, porque hoy día también se pretende socavar la pureza del Evangelio, de hacernos creer de que la salvación no es segura, de que la salvación no es presente, de que la salvación es futura, condicional a nuestras obras, a nuestra santificación. Padre Celestial, ayúdanos, danos el entendimiento, que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento para ir comprendiendo esta importante doctrina escatológica del tribunal de Cristo. Padre Celestial, confiamos en que tú lo harás.
Creemos que tú has puesto en nuestros corazones el deseo de estudiar esto. Y queremos que tú nos abras el entendimiento y nos permitas estar concentrados y aplicados para ir creciendo en esto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.